La noche es oscura y el silencio profundo, mientras una luz brillante danza en el espacio. Soy Daniel Duque. Bienvenidos a Baúl del Oculto. Bienvenidos otra noche más a Baúl de lo Oculto, donde estaremos con la Madre Tierra, seres elementales, investigaciones paranormales, extraterrestres, religiones y personas con cualquier tipo de dones. Baúl del Oculto. Los avistamientos de ovni han sido reportados a lo largo de la historia, pero el interés moderno comenzó en la década de 1940. Sí, después de que se reportaran varios avistamientos de objetos voladores no identificados en todo el mundo. En Sudamérica se han avistado en varias ciudades, en volcanes. Lagos. Se dice que también se esconden en las nubes. Y tienen conexión con los indígenas.
otra extraña esfera que se encontró en Japón, en una isla que se llama Umamatsu. Esta era una esfera metálica de 1.5 metros, muy grande, sí, para su tamaño, era metálica. Llegó la policía, cerraron el lugar, hicieron pruebas de rayos X y determinaron que era una boya que estaba hace mucho tiempo en las profundidades del mar. Ahí está el misterio de esta esfera de Japón, muy misteriosa. La esfera encontrada en Japón se refiere a una misteriosa bola de metal gigante 1,5 metros de diámetro, que apareció en una playa de Hamamatsu el 21 de febrero de 2023. Una mujer local que paseaba por la playa, alertando a la policía, generando curiosidad y especulaciones ovni hasta que las autoridades japonesas, tras análisis de rayos X, determinaron que era hueca, no peligrosa y probablemente una boya de amarre según ellos. Aunque la noticia se centraba en la gran esfera de metal, también existe un arte japonés tradicional llamado dorodango, que son esferas de arcilla muy pulidas, un símbolo de meditación y paciencia, que no debe confundirse con el hallazgo misterioso de la playa, un gran enigma. El 22 de febrero de 1803, unos pescadores que iban navegando por la costa de Adayari, en Japón, vieron un extraño objeto en el mar, se acercaron a él, medía 6 metros de largo, 3 metros de altura, 3.3 de ancho. En el inferior tenía tallados en cobre, muy bonita. El exterior también tenía 4 ventanales en vidrio. Miraron en su interior y había una mujer adentro. Cuando la saludaron, ella contestó con un lenguaje muy extraño. También traía una cajita como en cobre, con simbología muy extraña. Ahí los dejo con el video. Los pescadores la remolcaron a tierra y se asomaron por las ventanas. Dentro había paredes con textos en un idioma desconocido. De pronto, del interior salió una hermosa joven con una edad aparente entre los 18 o 20 años. Medía 1,5 metros de alto y fue descrita con hermoso rostro de cejas y cabello rojo, alargado con extensiones artificiales blancas. Al encontrarse con los pescadores, habló amablemente, pero nadie le entendía. Lo más peculiar era que en todo momento sostuvo en sus manos una cajita blanca que no permitió que nadie tocara. Tenía simbología muy extraña. Pasado un tiempo, los pescadores decidieron que su destino era volver a donde pertenecía, así que, sin que ella protestara, la colocaron de vuelta al mar. La llamaron la diosa Sanrei, son una princesa de otra dimensión. En 1972, 5 niños que iban caminando por unas arroceras vieron una especie de ovni como en forma de sombrero. Se fueron detrás de él, emitía unas luces, lo persiguieron hasta lograron cogerlo. Aproximadamente medía 15 centímetros, era pequeño, tenía circuitos, también tenían unos agujeros y los niños le metieron agua y zumbó como una especie de enjambre de abejas o insectos, muy misterioso. Miren el video. Era una especie de máquina o ovni. Los niños la fotografiaron, tenía grabados muy extraños y se les escapaba constantemente. Desaparecía literalmente, se desvanecía de los contenedores sellados en los que la habían capturado, como si se hubiera teletransportado. Simplemente algo inteligente que aterrizó en la Tierra, se dejó ver y luego se negó a ser atrapada en un contenedor y se fue otra vez. Un caso extraño, otro misterio más.
otras esferas o piedras que se encontraron en el río Bosnia. Un doctor Osmaneguis estaba recorriendo el bosque y las encontró. Dice que tenía más de 10.000 años de antigüedad, encontrado más de 300 piedras y en forma de esferas, unas de 3 metros de altura. Esto es algo muy misterioso también. En 1999 un grupo de investigadores caminaban por un sendero en medio de un denso bosque en Bosnia. Se sorprendieron al ver unas esferas en piedra que no parecían ser parte del bosque. Rastrearon varias esferas en diferentes lugares del bosque, parecían de una civilización desconocida. Según un arqueólogo Usmaneguis, tienen más de 10.000 años de antigüedad con varias capas muy antiguas. Se cuenta también en la explicación de Usmaneguis que eran para transmitir energía de la tierra, como las pirámides para la energía terrestre que produce el suelo de la arilla. En las 3 energías más poderosas que amplifican energía son las pirámides, las esferas, la forma encaánica o enco-1, y los más incógnito es la mayoría de esferas contenía cuarzo. Esto sirve para amplificar energía o abrir portales a otras dimensiones. Bueno, les voy a hablar de otra esfera, las esferas de piedra de Costa Rica. Son un grupo de más de 500 petroesferas precolombinas de la cultura del diquís, ubicadas principalmente en el sur de Costa Rica, en la llanura aluvial del delta del Diquís, por los lados del río Sierpe y del río Grande de Terraba. Unas esferas de piedra muy hermosas. Está en el Museo Nacional de Costa Rica para los que quieran ir a conocerlas. Y en la Embajada de Costa Rica también hay unas. Este conjunto de esferas se consideran únicas en el mundo por su número, tamaño y perfección. Su gran valor radica en que se hicieron bajo condiciones tecnológicas y sociales consideradas muy difíciles para la actualidad. No obstante, las sociedades indígenas que la esculpieron lo hicieron de forma casi perfecta. Son acabados muy finos en muchos casos y con tamaños que van desde los pocos centímetros hasta casi los 3 metros de diámetro. Las esferas se produjeron y utilizaron durante el periodo que van desde los años 400 al 500.
hasta la conquista española en un lazo cercano a los 1000 años. En la actualidad, las esferas de piedra se consideran como la manifestación artística por excelencia de la escultura precolombina. El 16 de julio del 2014, la Asamblea Legislativa de Costa Rica las declaró como símbolo nacional y la UNESCO las eligió como el conjunto de asentamientos cacicales precolombinos como las esferas de piedra del Diquís, como patrimonio de la humanidad. En 1939, cerca al delta del Diquís, estaban despejando un bosque un grupo de trabajadores para la plantación de plátanos y bananos en una densa selva cuando empezaron a encontrar varias esferas e ibian de diferentes tamaños y peso. Un grupo de arqueólogos fueron al lugar en otra isla llamada El Caño. También encontraron estas esferas en piedra como antiguas reliquias indígenas del delta Diquís y dicen que tienen más de 1000 años de antigüedad, como las esferas de Bosnia. Algunas tiene grabados con uno espirals, otras tienen en forma de pinturas de barcos. Los investigadores dijeron que en la forma que fueron labradas es increíble, ni con tecnología actual sería muy difícil labrarlas. Entonces el enigma, como los indígenas del delta del Diquís las moldearon, con que las hicieron o quién las hizo. Están hechas de granito o como las esferas de Bosnia, una roca muy dura de tallar. Como pudo una cultura con cinceles de piedra hacer estas esferas? O serían gigantes de la época o ser simbología como los círculos en cultivos de maizales que solo se pueden ver desde el cielo. Gran misterio. Según las leyendas de la comunidad, fueron creadas por Diosas, como es dios del trueno o Zeus en la mitología griega o Thor en la mitología nórdica, y hay otros diosas del truene, pero los más conocidos ellos dos. Cuenta que los diosas detenían huracanes con estas esferas arrojándolas a los huracanes, o serán mensajes de extraterrestres que viajaron de otros planetas y dejaron estas rocas, o serían naves que con el pasar del tiempo se apagaron y quedaron allí, o los antepasados vieron esferas en el cielo y las tallaron como ofrenda. Juzguen ustedes. Gran misterio. Esto podría probar que fueran civilizaciones pasadas, quizás extraterrestres, que estuvieron en estos lugares. En Estados Unidos también apareció otra esfera, que se llamó la esfera de San Diego. Esta era de forma plateada y tenía una especie de hélices y fue grabada por varias personas. Se llama la esfera de San Diego. Otro enigma que está ahí serán
tecnología extraterrestre o tecnología humana. Juzguen ustedes. El 14 de septiembre de 2014 Rick Ibarra captó un video de una esfera parecida a una gota de mercurio en la ciudad de San Diego. Hay quienes creen que estas esferas son usadas por seres extraterrestres como dispositivos de inspección y de vigilancia. En la Segunda Guerra Mundial también aparecieron varias luces muy raras al lado de los aviones en forma de esferas, otras como si fueran naves. Por los lados de los aviones, como persiguiéndolos. Esto ha sido muy misterioso durante mucho tiempo y es otro enigma que hay ahí presente. Es un enigma que está presente ahí. Los cilindros de forma igual, luces que aparecen al lado de los aviones, abducciones de helicópteros, abducciones de aviones. Es muy raro todo lo que sucede en este planeta. ¿Será tecnología humana o seres extraterrestres? Seres de otros planetas que vienen a monitorear el planeta Tierra. Estas esferas también nos hace recordar a las bolas de fuego mencionadas en la Segunda Guerra Mundial. Las esferas de fuego, durante la Segunda Guerra Mundial se referían a los fenómenos aéreos no identificados, OVNI, observados por pilotos aliados y del eje, conocidos como Foo Fighters. Estos objetos aparecían como esferas luminosas o metálicas que podían volar a alta velocidad y maniobrar de forma inusual. A menudo se les describía como bolas de fuego o luces que acompañaban a los aviones sin atacar. Las esferas eran metálicas o bolas luminosas. Volaban a alta velocidad, aceleraban y desaceleraban instantáneamente, y podían flotar estacionarios. Generalmente no realizaban ataques, sino que seguían o acompañaban a los aviones. Fueron observados por pilotos británicos, estadounidenses, alemanes y japoneses. Los pilotos aliados inicialmente pensaron que podían ser un arma secreta alemana, pero los alemanes creían lo mismo de los aliados. Ambas partes eventualmente abandonaron la investigación al no considerarlos una amenaza. El término Foo Fighters se cree que fue acuñado por los pilotos estadounidenses, quienes habrían dado el nombre definitivo al fenómeno después de avistamientos con los cazas nocturnos Northrop B-61 Black Widow. Cuando cayó la noche del 24 de julio de 1953, un Starfire F-94C despegó de la base aérea Otis, cerca de Cape Cod, Massachusetts, para investigar un misterioso objeto volador no identificado. Pero cuando el avión alcanzó una altura de apenas 500 metros, le fallaron todos los sistemas de control. Incapaces de controlar la agitada aeronave, el piloto y el operador del radar se vieron forzados a saltar en paracaídas. Para entonces, el Starfire había descendido a 300 metros de altura e iba directo a tierra a 300 kilómetros por hora. El piloto aterrizó bien, pero no supo por qué no había oído cuando se estrelló su avión. De hecho, no hubo explosión ni impacto alguno. El avión se desvaneció y el operador del radar también. En una búsqueda exhaustiva no se encontró nada excepto la cubierta corrediza de la cabina que se había desprendido cuando el piloto se eyectó del avión. 5 meses después, la noche del 23 de noviembre, un Scorpion F-89C salió de la base aérea de Kinross para investigar un ovni que al parecer estaba volando sobre el espacio aéreo restringido del lago Superior en Michigan. Monitoreado de cerca por el control de tierra, el Scorpion se abalanzó sobre su presa. Como dos crestas de eco se convirtieron en una sola, el control de tierra supuso que el Scorpion estaba volando sobre su objetivo y esperaron a que las crestas de eco volvieran a separarse.
pero no se separaron. En lugar de eso, la cresta de eco desapareció y se perdió el contacto por radio. Nada se encontró en una búsqueda exhaustiva. El avión y su tripulación habían desaparecido y empezó a rumorarse que el Scorpion, al igual que el Starfire hacía unos meses, se había topado con un visitante no grato del espacio exterior y jamás se le volvió a ver. Aunque los ovnis eran algo nuevo, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, los pilotos han reportado la aparición de cosas extrañas en el cielo, y nada hubiese podido haber preparado al piloto de un Lightning P-38 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos para lo que vería la noche del 22 de diciembre de 1944. Este se asombró al ver que una brillante esfera color fuego surgía de la oscuridad y se acercaba a su avión mientras sobrevolaba una zona de importancia decisiva de Alemania a 3.000 metros de altura. Cuando alcanzó al P-38, la esfera se niveló con el avión y empezó a moverse alrededor de las puntas de las alas, pero el piloto no podía quitársela de encima, hiciera lo que hiciera. Después, como si se hubiera cansado de jugar, el extraño objeto desapareció a gran velocidad, dejando que el tembloroso pero aliviado piloto regresara a salvo a la base. Más tarde, otros pilotos que regresaban de sus misiones reportaron haber visto el mismo fenómeno. A veces las esferas parecían siniestros objetos de metal. A veces parecían bolas incandescentes de fuego. Y a veces grupos de luces de colores titilantes. No obstante su apariencia, no hacían nada sino aparecer fugazmente antes de desvanecerse de la misma forma en que aparecían. Pronto esos misteriosos objetos fueron denominados Foo Fighters, por una tira cómica de aquellos días donde había un personaje llamado Smokey Stover. La frase más popular de Smokey era, "Donde hay Foo, hay fuego". El primer piloto que utilizó el término fue el teniente Donald Myers en diciembre de 1944. Es probable que Myers, oriundo de Chicago, haya visto la tira cómica de Smokey Stover en uno de los diarios de su ciudad natal. Él describió cómo lo siguieron 32 kilómetros sobre el Valle del Rin, cómo giró a estribor, cómo dos bolas de fuego giraron con él y cómo éstas lo seguían a pesar de que iba a 420 kilómetros por hora. Cuando se hicieron públicos unos documentos militares confidenciales que iban de noviembre de 1944 a enero de 1945, se encontró uno que corroboraba los misteriosos encuentros de Myers sobre los cielos germánicos. El documento mencionaba 5 o 6 luces, unas rojas y otras verdes, en una formación en forma de T, que siguieron a otra aeronave varios kilómetros antes de desaparecer. Aunque Foo Fighters sonaba inofensivo, los aliados se lo tomaron en serio y les preocupaba que los alemanes hubieran inventado una nueva arma secreta con capacidades extraordinarias que pudiera extender la duración de la guerra. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial tras el ataque japonés a Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, Hitler sabía que los riesgos eran mayores. En vista de ello, les ordenó a sus científicos e ingenieros que inventaran una serie de armas secretas, aeronaves y otros artefactos militares para confrontar al enemigo. Las más efectivas eran las llamadas armas de la venganza, entre las cuales la más devastadora era el misil V-2. Cargado de explosivos, este cohete automático de 14 metros de largo, con un peso de 12 toneladas, tenía un alcance de hasta 5.800 kilómetros a gran velocidad, y era en aquel momento indestructible. Cientos cayeron en Inglaterra causando pánico generalizado, destruyendo grandes áreas y matando a miles de personas. Tras el devastador éxito de los V-2, los ingenieros aeronáuticos de Hitler inventaron el ME-163, o Comet, un avión interceptor propulsado por un cohete capaz de volar a 960 km por hora a una altura de 12.000 metros. Cuando el Comet despegaba, soltaba el chasis, dándole así una tasa de elevación más alta. Más revolucionario aún era el bombardero Horten. Diseñado como una inmensa ala voladora, el prototipo tiene un misterioso parecido con el Stealth de hoy en día.
con un alcance de 11.200 kilómetros, velocidades de más de 960 kilómetros por hora y un techo de 15.000 metros, el Horten fue diseñado para cruzar el Atlántico y bombardear Estados Unidos. A finales de 1944 estaba claro que Alemania iba perdiendo la guerra, pero los aliados estaban conscientes de que los científicos de Hitler seguían trabajando en aviones como el Horten y el Comet y que podían inclinar la balanza a favor de Hitler y Alemania. Así que cuando empezaron a llegar los reportes de los pilotos estadounidenses sobre los Foo Fighters, los aliados temían una nueva y mortal amenaza alemana. Pero los Foo Fighters, fueran lo que fueran, no eran agresivos. Y no fue sino hasta después de la guerra que los aviones y sus tripulaciones empezaron a desaparecer. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos estaba consciente de la habilidad de los mejores científicos de Hitler, sobre todo de los relacionados con la investigación de misiles, y se los llevó a Estados Unidos antes de que los reclutaran los soviéticos. El más renombrado de todos era el Dr. Werner von Braun, el diseñador de los letales misiles V-2, quien estuvo al frente de un equipo notable en la base secreta de Peenemünde. Los estadounidenses se sorprendieron al darse cuenta de que los científicos de Hitler les llevaban entre 5 y 10 años de ventaja. Los científicos alemanes pusieron manos a la obra en Fort Bliss, Texas. La vasta y amplia extensión cerca de White Sands, Nuevo México, se utilizaba para probar nuevos cohetes y misiles. Pero no pasó mucho antes de que los pilotos estadounidenses empezaran a ver otra vez objetos misteriosos en el cielo. En junio de 1947, un avión de carga de la Marina desapareció en las montañas Cascade, en el estado de Washington. El comerciante Kenneth Arnold, un piloto con más de 4.000 horas de vuelo, estaba convencido de que podía encontrar el avión y llevarse la recompensa de $5.000. El 24 de junio a las 2 p.m., Arnold despegó del aeropuerto de Chehalis. Era un día perfecto, estaba claro y despejado. El avión de Arnold, un Kohler monomotor, era apropiado para volar sobre terreno montañoso, y él dijo que no debería pasar más de 1 hora antes de encontrar el avión de carga perdido. Después de pocos minutos, se estabilizó a 3.000 metros y empezó a hacer un barrido sobre Mount Rainier. De pronto, dio un sobresalto por un repentino destello de luz a lo largo de su avión. Un DC-4 estaba en las cercanías y pensó que el destello era el reflejo del fuselaje. Pero para mayor sorpresa, momentos después, vio una formación de 9 aeronaves en forma de media luna. Mientras las veía, Arnold se preguntaba si se habría topado con unos aviones militares secretos. Dijo después que lo que más le molestaba mientras las veía destellar a lo largo de su curso era que no tenían cola y que seguro que cualquier piloto que las viera se fijaría en eso más de una vez, que él las había visto a una distancia de 30 o 40 kilómetros. Arnold abandonaría su búsqueda y se iría a casa, donde describió boquiabierto su misterioso encuentro. La prensa adoptó su descripción de los objetos no identificados y dijo que volaban como platillos rasantes sobre una piscina. Entonces se acuñó el término platillo volador y Arnold pasó a la historia como el primer hombre en haber visto uno. Arnold había sido piloto militar y por lo tanto era un testigo confiable. El FBI dijo que era difícil creer que un hombre con la integridad de Arnold dijera que había visto varios ovnis y escribiera los reportes que redactó si no los hubiera visto. Las autoridades estadounidenses dijeron que no tenían conocimiento de los extraños objetos y sospecharon que Arnold había visto unas aeronaves rusas desconocidas. Pero mientras más lo pensaba, más se convencía de que lo que había visto ese verano de 1947 en las montañas Cascade desafiaba toda explicación racional. Pero más extraño aún fue el hecho de que 2 semanas después un granjero encontró unos extraños trozos de metal esparcidos por el suelo cerca de Roswell, Nuevo México. El grupo de bombarderos 509 que los examinó inicialmente dijo que el metal parecía de un ovni que se había estrellado. Después dijo que lo que el granjero había encontrado eran los restos de un globo meteorológico. Sin embargo, el Área 51, como se le conoce a esa zona, quedó cerrada al público.
Arnold estuvo obsesionado con descubrir la verdad hasta su muerte en 1984, e incluso escribió un libro al respecto. Después de la experiencia de Arnold con los ovnis, se vieron una serie de objetos por todo Estados Unidos. Unos eran, incuestionablemente, meteoritos que se quemaban mientras atravesaban la atmósfera terrestre, pero otros siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Mira, este video dice proceder del sector de la Área 51 allá en Arizona, en Estados Unidos. Yo no sé si es verdad o no, pero fíjate la cantidad de lucecitas que para mí son ovnis, que se desplazan hacia un mismo lugar. Fíjate, hay luces en la parte de abajo del tránsito que pasan. Verán ustedes, está basado en un hecho de la vida real. Explicarlo no podemos. Refutarlo tampoco. Simplemente los invito a explorar con nosotros el pasmoso mundo de lo desconocido. Las luces fantasma de la Segunda Guerra Mundial. Objetivo a las 3 en punto. No es un avión, repito, no es un avión. Se mueve a una velocidad imposible. No responde a la identificación. ¿Qué diablos son esas cosas? En los cielos ensangrentados de la Segunda Guerra Mundial, donde la muerte llegaba en forma de acero y fuego, los pilotos de ambos bandos comenzaron a reportar algo distinto. No eran cazas Messerschmitt ni bombarderos B-17. Eran esferas luminosas, discos incandescentes que danzaban entre las formaciones con una inteligencia desconcertante. Los llamaron Foo Fighters. Y hasta el día de hoy, su verdadera naturaleza permanece oculta entre las nubes del tiempo y el secreto. Corría el año 1944. La guerra aérea sobre Europa y el Pacífico alcanzaba su punto álgido. Las tripulaciones aliadas, exhaustas y al límite, se enfrentaban diariamente a la temible Luftwaffe. Pero en medio del caos del combate, surgió un informe extraño. Fue la 415ª Escuadrilla de Cazas Nocturnos estadounidense una de las primeras en documentar el fenómeno de forma oficial. La noche del 23 de noviembre de 1944, sobre el Rin, los pilotos reportaron 8 o 10 luces anaranjadas que ascendían rápidamente hacia ellos. No mostraban perfiles de aeronaves conocidas. No había calor de motores en los radares. Y lo más inquietante, eran completamente inmunes al fuego antiaéreo. Pero esto no fue un incidente aislado. Los Foo Fighters se multiplicaron. Eran descritos como bolas de fuego rojas, blancas o anaranjadas. A veces solitarias, a veces en enjambres. Podían seguir a los aviones durante cientos de kilómetros, manteniendo una formación perfecta, para luego desaparecer en un abrir y cerrar de ojos o ascender a velocidades que desafiaban la física conocida. Y he aquí el primer dato crucial que siembra la duda: ambos bandos los veían. Los pilotos aliados estaban convencidos de que era un arma secreta nazi. Los alemanes, a su vez, creían firmemente que era un ingenio aliado. Los informes de la Luftwaffe hablaban de Krautbolts, rayos alemanes, o Feuerballe, bolas de fuego. Foo Fighters. No era algo nuestro. La hipótesis del arma nazi comenzaba a resquebrajarse. Y luego está el caso del piloto. En una misión sobre Alemania, un Foo Fighter se acercó tanto a su avión que el hombre pudo distinguir su estructura. No reportó alas, ni cabina, ni motores. Solo una esfera metálica y lisa, luminiscente, que emitía un zumbido sordo. Lo más aterrador, dijo después, no fue su apariencia, sino la sensación abrumadora de que esa cosa lo estaba estudiando. Con el fin de la guerra, el misterio debería haberse disuelto. Si eran armas nazis, los aliados las habrían capturado. Si eran soviéticas, habrían aparecido en la Guerra Fría. Pero no fue así. Lo que ocurrió fue un silencio ensordecedor, roto por un solo y contundente hecho. Las agencias de inteligencia, especialmente la recién formada CIA, absorbieron todos los informes. En memorándums internos, concluyeron lo impensable: los Foo Fighters eran reales. Eran objetos físicos, no alucinaciones. Pero su origen y propósito eran, y cito, completamente inexplicables.
Fueron el catalizador secreto, el germen oculto de lo que luego el mundo conocería como el fenómeno OVNI. Profesora Elena Vance dijo: Los Foo Fighters son el caso OVNI más puro de la historia. Mediática, solo hay informes de militares entrenados, en pleno conflicto, describiendo una tecnología que superaba todo lo conocido. La credibilidad de los testigos es simplemente impecable. La revelación no es que existieran luces en el cielo. La revelación es que los gobiernos más poderosos del mundo lo sabían, y no tenían ni la más remota idea de qué eran. Entonces, ¿a qué se enfrentaron aquellos pilotos? La historia nos ofrece varias pistas, pero ninguna respuesta definitiva. Fenómenos atmosféricos fue un fenómeno eléctrico poco común, como el fuego de San Telmo o el rayo en bola. Posible, pero no explica las maniobras inteligentes ni la estructura sólida reportada. Pero, de nuevo, ninguna tenía la capacidad de vuelo de los Foo Fighters. Ninguna explicaba su comportamiento de evasión. La posibilidad de que lo que aquellos hombres vieron no fuera de este mundo, o quizá, ni siquiera de este tiempo. Los Foo Fighters se desvanecieron con la guerra, pero su legado perdura. Fueron el primer misterio aéreo moderno. Las luces de los Foo Fighters el destello de una tecnología humana perdida en la niebla de la guerra, o fueron la primera y silenciosa advertencia de que nunca hemos estado realmente solos en los cielos.